Todo tuyo. Ahí está. Bueno, bien. Eh, Arranquemos un poco en la presentación de cámaras frigoríficas o carga térmica. La idea de hoy es barrer un poco los aspectos técnicos, constructivos de estas instalaciones. Vamos a dejar, a lo último de la clase, vamos a dejar planteado un ejercicio para que resuelvan para el viernes próximo, y el viernes próximo lo vamos a dedicar sí, a la práctica de esta actividad, de esta temática. Bien. Un poco la agenda que vamos a tratar hoy. El repaso de transmisión de calor a continuación va a ser meramente informativo. Ustedes ya con lo que vieron en la instalación termomecánica están sobrados, ¿sí? La idea es que el apunte teórico que también está en la plataforma habla un poco al comienzo sobre transmisión de calor, para aquellos que no hayan cursado instalación termomecánica, pero creo que ninguno está en esa condición. ¿Sí? Vamos a ver un poco de sistemas constructivos, cómo están conformadas las cámaras, y después vamos a ir un poco a los cálculos, ¿sí? A diseñar y a determinar la potencia frigorífica de los equipos del circuito frigorífico. Bien. Esto está sacado del equipo de termomecánicas, resultará bastante conocido, y la idea es un repaso de los 3 mecanismos de transferencia de calor que se da, que lo han visto en física y en enésimas asignaturas de la carrera. El primer mecanismo de transferencia es la conducción, ¿sí? A través de un sólido. El modelo que trata de describir este mecanismo es la ley de Fourier, ¿sí? Y el factor característico, ¿sí? Que determina la conducción es el K, ¿sí? Que es el coeficiente de conductividad térmica. Este es el parámetro que caracteriza este mecanismo. Y tiene que haber un sólido. Ahí están un poco las ecuaciones, ¿sí? Haciendo una analogía, se puede hacer una analogía eléctrica, pero ya ustedes están más que sobrados, están en el último año, ¿sí? Un poco las variables que están en juego, ¿no? Los espesores de los materiales, el coeficiente de conductividad, el área de transferencia, ¿sí? La resistencia térmica, la diferencia de temperatura entre ambas caras, y el flujo de calor, ¿sí? Que depende de los parámetros anteriores. El otro mecanismo es la convección, ¿sí? Esto no se da en un sólido, sino tiene que haber un fluido que transporte la energía, ¿sí? Y que se mueva o por fuerza natural, por diferencia de densidad, o por un forzador, por una bomba, que entrega una energía para movilizar ese fluido, ¿sí? Ese fluido varía su temperatura, almacena energía, se mueve y la intercambia en otra posición. Esto ya también está más que sabido, y el factor, ¿sí? La variable que se define para caracterizar, para modelizar este mecanismo de transferencia, que no es conducción, pero trato de meterlo y meterlo en la misma norma o en la misma ecuación que la conducción térmica, es el coeficiente peculiar de transferencia, ¿sí? El coeficiente peculiar de transferencia es un arreglo un poco forzoso que depende de la velocidad del fluido en la interfaz fluido-sólido y también de la dirección de la cara sólida, ¿sí? No es lo mismo si esa cara es vertical, si es horizontal, de eso va a depender, y de la velocidad del fluido, el coeficiente pelicular de transferencia, ¿sí? Ahí tienen abajo, acá abajo, tienen un poco cómo puedo meter este mecanismo de transferencia y hacer algo similar a lo que hice con la conducción, ¿sí? Aparece el coeficiente vehicular asociado, va a haber uno asociado a cada lado del sólido, ¿sí? Bueno, el último mecanismo de transferencia es la radiación. Y la radiación, que no necesita ningún medio, ni sólido ni fluido, para transmitir energía, ¿sí? Existe, en muchos casos es importante, pero en este tipo de aplicación, al no haber diferencia de temperaturas importantes entre el fluido y las partes del sistema, casi se puede despreciar porque el efecto de la radiación o la energía que se transfiere por radiación es muy baja, ¿sí? También hay modelos que me permiten meter este
mecanismo de transferencia por radiación en la ecuación inferior que estamos viendo y de alguna manera poder sumarlo al de convección y al de conducción. ¿Sí? Bueno, acá abajo tienen la ecuación que la han mostrado en termomecánica, donde están todas las variables en juego. Los coeficientes peliculares a ambos lados de la carga del sólido, el área de transferencia, que si es una pared plana es la misma en todos los miembros, la diferencia de temperatura que evalúo en cada mecanismo de transferencia, y si yo sumo todo esto y lo trabajo un poco matemáticamente, puedo obtener la ecuación de transferencia de calor, que es Q igual a área de transferencia, los dos H junto con este factor me van a conformar el coeficiente global de transferencia, el U, ¿sí? Y si sumo todos estos saltos de temperatura, se van a ir cancelando temperaturas intermedias y va a quedar el salto térmico total. ¿Sí? Es una forma de que en 4 filminas presentar la ecuación de transferencia de calor, que la vamos a evaluar en las paredes, en la envolvente de estas instalaciones. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito más adelante. ¿Sí? Esperen que mi señora está sacando la bicicleta, pero está sacando, creo que... Dale, amor. Quiere sacar una bicicleta por una rendija de 10 centímetros. Bueno, siguiendo el relato, una vez resuelto Ayúdala, el Edu. tema bicicletero, a continuación yo les puse 2 definiciones de cámara frigorífica, ¿sí? Léanlas, tomamos 30 segundos para leer a las 2 definiciones, y verán que no difiere mucho una de otra, ¿sí? Son diferentes bibliografías que definen a una cámara frigorífica. Y para aquel mal pensado, ¿sí? Que se pregunta, ¿de dónde saqué estas definiciones? Una es de Wikipedia, ¿sí? Uno siempre va, lo primero que va es Wikipedia, me parece algo bastante potable, depende de la temática, ¿eh? Pero fíjense en que no hay diferencias sustanciales, ¿sí? Entonces digo, bueno, las dos son válidas. Después entraremos, si a uno le parece mejor la primera, la segunda, pero los dos están hablando de lo mismo, del recinto acondicionado que aloja alimentos, ¿sí? Esa es la idea que busca una cámara frigorífica. Y la primera clasificación grosera que hacemos de estos recintos acondicionados es si la temperatura de la cámara del recinto es positiva, por encima de los 0 grados, vamos a hablar de cámara de conservación de alimentos. Si la temperatura es negativa, por debajo de 0 grados, vamos a estar hablando de cámara de congelados, ¿sí? Ahora en la filmina siguiente vamos a ampliar un poco más esta clasificación. Otra forma de clasificar estas cámaras, ¿sí? Es si son de uso privado o público. ¿Mm? Privado se habla cuando pertenecen a la empresa, ¿sí? O sea, para alojar materias primas, productos terminados, productos en proceso, ¿sí? Ahora ustedes dirán, pero ¿qué? En la calle hay cámaras que cualquiera puede ir y alojar productos de su propiedad. No. Cuando hablamos de público, ocupación pública, es muy frecuente que las industrias que tienen cámaras frigoríficas les sobre, ¿sí? Volumen en su interior para alojar productos de terceros, ¿sí? También hay empresas que se dedican a alquilar este tipo de instalaciones, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de uso privado. O sea, se ven las dos cosas, las tres cosas. Cámaras 100% privadas, cámaras 100% públicas, donde la empresa alquila frío, alquila un recinto acondicionado, y después se ve la mezcla, una empresa privada que parte de ese volumen lo reserva para su producción y el resto sale al mercado y lo ofrece al mejor postor, ¿sí? Eso se ve bastante seguido.
se hacen contratos, y entonces uno dice, bueno, guárdame tantos metros cúbicos a tal temperatura, por un determinado tiempo, y yo en base a, gracias a ese servicio, te pago tanto dinero. Bien, el segundo ítem habla de si la cámara, lo que sucede dentro de esa cámara frigorífica es almacenaje de materia prima, producto terminada o producto en elaboración, ¿sí? O una producción, o sea, puede ser que adentro de esa cámara se dé un proceso. Puede ser una cámara de envasado, ¿sí? Una cámara no de fermentado, pero donde haya gente dando vueltas, ¿sí? Elaborando el proceso. Hay procesos que requieren que todo el proceso esté a muy baja temperatura o una temperatura controlada. ¿Sí? Entonces, puede ser que dentro de las cámaras se realice algún tipo de proceso y no solo almacenar productos. Y acá, el tercer ítem, sí es lo que yo le comentaba, discriminar un poco, no solamente hablar de cámaras de conservación y de congelamiento, sino un poco ampliar esos rangos de temperatura, y acá ya estamos hablando, sí, de cierto nivel de temperatura, y ahí puedo hablar de cámaras de enfriamiento, de conservación de productos congelados, y de congelamiento. O sea, las cámaras de congelamiento es donde el producto se solidifica, ¿sí? Y ahí es importante la velocidad de enfriamiento. ¿eh? En el último ítem son instalaciones donde se coloca el producto con el fin de congelarlo a muy baja temperatura y por lo general a muy alta velocidad de aire, ¿sí? Para mejorar el coeficiente global, coeficiente pelicular de transferencia y que la velocidad de enfriamiento aumente, ¿sí? Porque las características finales del producto muchas veces dependen de la velocidad de congelación. Eso va a hablar Juan en la clase asincrónica, pero para adelantarle, que piensen que, o sea, a ver, las velocidades del aire para enfriar el producto es muy importante. Se instalan en estos dispositivos mucha potencia de ventiladores, que el circuito frigorífico también va a tener que ser capaz de retirarlo de la cámara. Toda esa carga térmica la va a tener que asumir y llevarla hacia los condensadores. Bien, una cámara básicamente es 4 paredes con un techo y un intercambiador de calor que funciona como evaporador. Solidario a forzadores, y ahí lo que ponga adentro se va a refrigerar a la temperatura que esa cámara logre tener. ¿Sí? Eso sería lo más básico para describir una cámara frigorífica. Pero en verdad tiene mucho más componentes, ¿sí? Que se necesitan para que esa cámara trabaje en forma adecuada, ¿sí? Y cumpla todos los requisitos del cliente. Así que no es solamente una envolvente compuesta por un aislante térmico, y no vamos a ver que aparecen el concepto de barrera de vapor, válvulas de equilibrio de presión, puertas, sistemas instalados en el suelo para prevenir cierto fenómeno que es indeseado, todo un sistema de desagüe del drenaje cuando se descomprimen los evaporadores, ventanas que se encargan de renovar el aire, ¿sí? Y en algunos casos equipos que inyectan gases, ¿sí? Hay productos alimenticios que necesitan inyectar gases para controlar un poco ahí los microbios y las bacterias que se desarrollan, y humidificación principalmente. Bien, entonces ahora a continuación vamos a ver aspectos generales de cada uno de esos ítems, ¿sí? Para pasar luego a la metodología de cálculo. Bien, esto, ustedes me dirán, estamos en instalaciones termomecánicas en gradiente térmico, y sí, de alguna manera voy a tratar de llamar a ustedes que invoquen lo que aprendieron en esa asignatura sobre aislantes térmicos, ¿sí? Y se acuerdan que ustedes han visto que los aislantes tienen un montón de características. Bien, acá tienen la misma validez, ¿sí? Recuerden que en sistemas de baja temperatura hay algunos que son importantes, ¿sí? La conductividad térmica siempre tiene que ser baja. La densidad, hay que tener un compromiso
entre conductividad térmica y resistencia mecánica, y también acuérdense que había un espesor en donde el K era el mínimo. Lo importante acá es la permeabilidad del agua. En el sistema de baja temperatura hay que instalar una barrera de vapor para evitar que el vapor de agua que está en el aire exterior penetre en el sistema de aislamiento térmico, ¿sí? Y si hay algún tipo de condensación y solidificación, eso puede tener un daño, ¿sí?, mecánico al aislante y puede producir un puente térmico, ¿sí? Eso hay que evitarlo, y para hacerlo se instalan barreras al vapor de agua. Bueno, y siempre está el costo, ¿no? Siempre hay que hacer el balance, aspecto técnico, aspecto económico. El que me da la mejor relación es el que voy a seleccionar para el servicio. Acá, en sistemas de cámaras frigoríficas, los materiales que se utilizan en el 90 y pico % de los casos es el poliestireno expandido y el poliuretano, ¿sí? También está el PIR ahí dando vuelta, pero una cuestión de mercado, los que más se ven son estos dos: el poliuretano y el poliestireno, que tienen coeficientes coeficientes de conductividad parecidos. El poliuretano es un tanto mejor que el poliestireno, ¿sí? Pero se encuentran estos dos materiales con mayor uso en cámaras frigoríficas, ¿sí? Fíjense que acá a la derecha tenemos poliuretano y poliestireno. Andan ahí. Siempre el poliuretano fue un poco mejor que el poliestireno, pero eso se puede compensar con sobreespesor si el costo lo amerita. Bien, ¿qué más? Esto para mí es importantísimo, ¿sí? Que tengan esta idea en la cabeza. Acá la idea, cuando vieron la aislación térmica, le enseñaron que había que jugar el espesor de aislante, ¿sí? Aumentar el espesor de aislante me traía menor costo operativo, pero a costo de una mayor inversión, ¿sí? Entonces había que encontrar un compromiso entre el espesor de aislante y las pérdidas energéticas que estaban asociadas al costo operativo de la instalación. Bien, eso es válido, ¿sí? Pero acá ya las cuentas, ya el mundo ha hecho miles de cámaras frigoríficas, y ya ese balance entre espesor y pérdidas energéticas ya está todo más o menos calculado, y el mercado lo sabe, y el que tiene experiencia no hace todos los días las cuentas de espesor óptimo de aislamiento térmico, ¿sí? La idea es que como criterio se utiliza que para cámaras con temperaturas positivas se buscan tener espesores que den un intercambio térmico por metro cuadrado de 8 watts, ¿sí? Y en cámaras de temperaturas negativas, ¿sí?, el intercambio sea menor, de 6 watts por metro cuadrado. O sea que ya el Q está determinado por el mercado, ¿sí? El mercado dice que todos tienden a instalar espesores que den estas pérdidas energéticas por envolvente, ¿sí? Y no es que se ponen a ver cuánto pierde con 5 centímetros de adelante, y con 10 centímetros de adelante, y con 15 centímetros de adelante, y comparan los costos. Esto ya viene fijado de mercado y de experiencia. En base a estas pérdidas se establecen espesores recomendados, ¿sí? Decirles que las cámaras de congelamiento, los espesores de aislante en poliuretano y en poliestireno rondan los 20 centímetros, 8 pulgadas, ¿sí? En cámara de conservación, los 10 centímetros, ¿sí? En cámara de temperatura positiva alta, 5 centímetros de espesor de aislante, ¿sí? Y después habrá 15 centímetros en el medio jugando entre las de congelamiento y conservación, ¿sí? Pero fíjense en cómo el espesor de aislante se selecciona por la diferencia de temperatura que haya entre las caras del interior y el exterior de la cámara. No hay que hacer acá muchos cálculos, ¿no?, en cuanto a selección del espesor de aislante, ¿sí? Estos aislantes, fíjense que no son buenos para el tema de permeabilidad al vapor de agua, ¿sí? Porque generalmente acá el vapor de agua lo atraviesa fácilmente, ¿sí? Entonces,
todos los sistemas, todos los aislantes que van a utilizar este material, poliestireno o poliuretano, van a venir complementados con una barrera de vapor. ¿Sí? Entonces acá el espesor de aislante es como que ya lo pone el mercado, ya uno sabe que si la cámara de congelados, el espesor en poliuretano y poliestireno es 20 centímetros. ¿Sí? Y a medida que aumenta la temperatura de la cámara, ese espesor se va a ir reduciendo. ¿Sí? Bien, y comentaba que el material anterior no tenía buena impermeabilidad al agua, ¿sí? Era bastante permeable. Todos estos sistemas aislantes se complementan con una barrera de vapor, que las mejores barreras de vapor, los mejores materiales son los metales, el aluminio, la chapa metálica. Ahí sí el agua no los puede atravesar. ¿Mm? También hay otros materiales, como el asfalto, la pintura asfáltica, algún papel embebido en algo que sea parecido a una pintura asfáltica. Siempre se buscan esos materiales para complementar el trabajo del material aislante. ¿Sí? Y la idea que expresa esta filmina, ¿sí?, es evitar que en la pared, ¿sí?, donde de un lado está el interior de la cámara frigorífica y del otro lado está el exterior, que puede ser o el exterior ambiente o la nave industrial donde esté embebida esta cámara, ¿sí? No todas las paredes dan al exterior, ¿sí? Muchas veces se busca evitar eso, ¿sí? Que el gradiente térmico, que la diferencia de temperatura entre ambas caras sea alto, ¿sí? Y una forma de lograrlo es que el recinto que está contiguo a la cámara tenga una temperatura intermedia entre el ambiente y la cámara. Con eso logro reducir el delta T entre ambas cámaras y el flujo de calor. Bien, entonces, si nos ponemos a ver cómo varía la presión de vapor del agua al atravesar en el sistema de aislación térmica, ¿sí?, que es función de la temperatura, y también vemos que hay una presión de saturación, ¿sí?, correspondiente a esa temperatura, ¿eh? Lo que hay que evitar es que la presión de vapor sea mayor a la presión de saturación. Si hay ese cruce, voy a tener una zona donde voy a tener condensación de agua, ¿sí? Y si la temperatura de la cámara es baja, por debajo de 0 grados, ese agua va a solidificarse, se va a dilatar y va a producir la rotura mecánica del aislante, ¿sí? Eso hay que evitarlo. Para eso hay que saber dónde instalar estas barreras de vapor. Y con eso, si instala unas barreras de vapor en algún punto intermedio del aislante, bueno, antes que se crucen esas curvas, en verdad esas líneas, evito que, y mantengo distante siempre la presión del vapor con respecto a la presión de saturación, ¿sí? Por lo general, las cámaras, lo que se ve hoy en día, es que esas planchas de poliestireno o poliuretano que mayormente se usan, están revestidas en ambas caras, tanto exterior por interior, por una chapa metálica. Puede ser aluminio, chapa galvanizada, chapa de acero inoxidable, cualquier material metálico. Y ahí el metal cumple dos funciones. ¿Sí? Evita este fenómeno de condensación dentro del aislante, evita que el agua o el vapor del agua ingrese al aislante, y además le da una resistencia mecánica al material aislante, a la espuma. ¿Sí? Lo contiene, se llaman paneles sándwich. O sea, son dos tapas metálicas y en el espacio que hay entre ambas chapas se inyecta la espuma. ¿Sí? Y con eso se conforman paneles lineales de aproximadamente 1,20 m de ancho, por el largo que el cliente demanda. Puede ser o porque como es producción continua, puede ser el largo que uno quiere, siempre y cuando entre dentro de un chasis, de un acoplado, y pueda ser transportado al cliente. 15 metros, se pueden hacer paneles de ese largo. O eso va a ser función de la altura que tenga la cámara frigorífica. Bien, vamos a pasar esta filmina.
Ahora vamos a las Edu, puertas. ¿te puedo hacer un Sí. comentario nada más? No, para Da- que recuerdes, no sé si lo dijiste, pero ¿en qué sentido va a tender a ir el agua, digamos? Si desde el interior de la cámara hacia el exterior o desde el exterior hacia el interior. Capaz que ya lo saben, pero bueno, para recordarlo nada más. Que ahí como lo dice ahí abajo. ¿Sí? Piensen ustedes que la presión de vapor en el exterior de una cámara se supone que es mayor porque la temperatura también es mayor. E iban de la mano, ¿no? Entonces va a tender a ir desde el exterior hacia el interior de la cámara. Como bien dice este gráfico. Pero bueno, para que lo recuerden. ¿Sí? Sí, Edu, ¿te puedo hacer una sí, consulta? sí, adelante. Una es una barrera antivapor adelante de la barrera, o sea, del aislante que vamos a poner. Y atrás ya no lleva otra, ¿no es cierto? O sea, es una sola. Bien. A ver, como está planteado acá la cosa que... La idea es que vos tenés que poner esta barrera de vapor antes que llegue al cruce, ¿no? Antes que de este cruce, la presión del vapor de agua sea mayor a la presión de saturación. Porque acá todo va a haber condensación de agua. Vos tenés que evitar colocar la barrera en cualquier punto de la aislación para que el agua no llegue a este punto, ¿sí? Y que Bien. se dé, bajo estas condiciones haya condensación. A ver, generalmente se ponen barreras intermedias, ¿sí? En cañerías de amoníaco, por lo general, cuando se aíslan, ¿sí? Yo hablo de la experiencia de lo que he visto, ¿no? Lo que se hace es, se agarran secciones rígidas de poliestireno, se envuelve a la cañería, ¿sí? Se le pone un fill stretch para darle un poco de resistencia, de soporte, porque es difícil de agarrar el poliestireno a la cañería, y ahí el poliestireno, ¿sí? Se embebe en una pintura asfáltica, ¿sí? Todas las uniones, todo se embebe, o también puede ser poliuretano, ¿eh? Entonces ahí sí la barra, y después se sigue dando espesores, ¿sí? Eh, de otro tipo de aislación o el mismo material aislante. O sea, se hace un sistema de aislación. En esos casos, la barrera de vapor queda en un punto intermedio del espesor del aislante térmico, ¿sí? De las capas del aislante térmico. Si en sistemas más simples, donde tengo una sola capa de material aislante, la barrera de vapor tiene que estar en la superficie, ¿sí? Nadie se pone a hacer un sándwich, o sea, cortar el pan a la mitad para introducir una tajada metálica que haga de barrera de vapor, ¿sí? Cuando el espesor el material aislante tiene un espesor homogéneo y en una sola pieza, las barreras de vapor van en los extremos, en los lugares que lo puedo colgar. Generalmente va en la cara exterior, acá, donde puede estar el ingreso de agua, vapor de agua. ¿Mm? En la realidad lo que se hace es, se cubre, ¿sí? En estas espumas, ambos lados, ¿sí? No porque acá adentro también habría que revestirlo con una barrera de vapor para evitar que el agua penetre, pero sí para darle resistencia mecánica, ¿sí? Para que nadie venga acá, golpee y haya un daño mecánico en este material, ¿sí? Entonces se arma un sándwich, una chapa metálica, otra chapa metálica y en el medio se inyecta y se expande la espuma. En este caso se hizo como se lo colocó en una posición intermedia, ¿sí? En el espesor de aislante. Gracias. Dale. Bueno, si vamos al tema de puertas, hay un montón de soluciones y eso lo determina el cliente y lo determina quién tiene que atravesar esa puerta. Si es mercadería, si es personal, ¿sí? Cuál va a ser el formato de la mercadería, si la mercadería va a estar paletizada o en caja, o si esa puerta tiene que ser atravesada por un car, por una zorra o no, ¿sí? Eso depende de cada instalación y eso lo determina el cliente y la mercadería a manejar y la forma de manejar, la logística. ¿Sí? Van a encontrar, si es personal solo, por lo general se ponen puertas pivotantes, ¿sí? Si tiene mucha frecuencia de, de apertura. ¿Sí? Las que se ven mucho son las tipo correderas, ¿sí? Estas pueden ser manuales o pueden ser automáticas. Hoy en día hay muchos sistemas que uno tira de una piola o una señal eléctrica y se abren en forma automática, están motorizadas. ¿Sí? Estas son correderas.
Estas son pivotantes, ¿sí? También, esta es de simple hoja, esta es de doble hoja. Estas tienen bisagras, como las que ustedes están acostumbrados a ver en los comercios, de la carnicería o en los comercios mayoristas, y con bisagras la puerta se abre. Y las que son tipo guillotinas son las que ustedes también están acostumbrados a ver en un lugar para carga y descarga de camiones. ¿Sí? Se pueden dar un montón, y fíjense que los materiales también. Todo lo que ven blanco acá son chapas que están pintadas, ¿sí? Y en su interior hay un material aislante. ¿Sí? La que está acá abajo a la derecha es una puerta que en su interior tiene material aislante, pero está revestida de chapa de acero inoxidable, ¿sí? Un acero inoxidable 304, y más o menos por cuestiones estéticas o por cuestiones sanitarias. O tal vez por cuestiones corrosivas. Capaz que puede haber alguna condición que favorezca la corrosión y se busca este tipo de terminación para que dure más tiempo. Y fíjense que muchas veces se complementan las puertas con cortinas para minimizar el intercambio de aire entre el interior y el exterior de la cámara en los tiempos de apertura, ¿sí? Acá hay bastante tecnología, no tecnología, pero bastante ingeniería para minimizar, en los casos que sea necesario, el intercambio de aire entre el interior y el exterior. También se puede ver una doble puerta con una anticámara, ¿sí? O sea, algo similar a lo que ustedes ven en los bancos, ¿sí? Para evitar que haya intercambio de aire entre el exterior e interior, es doble puerta, entonces uno pasa al recinto intermedio, cierra la primera puerta y recién ahí puede abrir la puerta que le da paso al interior de la cámara, ¿sí? Estas soluciones se ven, ¿eh? Pero también depende del cliente, ¿sí? Y del tránsito que tenga la mercadería, la frecuencia del tránsito, la cantidad de aperturas que tenga esa puerta. Bien, acá ya estamos viendo, le quería mostrar acá que se ve bien. Fíjense que estas paredes, que son paneles aislantes, acá se ve la cara metálica, pero en su interior hay una espuma y del otro lado hay otra chapa. Esperen. Lo que, como son chapas metálicas que tienen una resistencia mecánica, pero tampoco soportan grandes esfuerzos, por lo general, en los zócalos, se hacen estos tipos de zócalos de mampostería, de hormigón, ¿sí? Para evitar que cualquier atropellada de un pallet con cajas, de un clac, de una zorra, produzca el daño al panel térmico, ¿sí? Es como un recubrimiento que se le hace de forma intencional para protegerlo de golpes. Esto se va a ver mucho, acá lo ven el verde, ¿eh? Esto le da resistencia mecánica extra al panel, cualquier golpe que haya, porque en el día a día acá hay gente, zorra, Clark, lo que sea, puede sufrir un daño y hasta puede hacer colapsar el panel, ¿sí? Y romper la estanqueidad de la cámara. Bien. Acá está lo que le comentaba yo, un poco la idea de evaluar este tipo de dispositivos cuando se quiere minimizar, ¿sí? El intercambio de aire entre el interior y el exterior, ¿sí? O sea, acá el operario o el producto puede ser el pallet, o sea, el clarkista viene, abre esta puerta en forma automática, deja el pallet acá con mercadería, cierra esta puerta, y el clarkista que está en el interior de la cámara, cuando esta puerta se cerró, produce la apertura de esta otra, retira el producto y lo aloja en la ubicación que está destinada para ese producto, ¿sí? Bueno, acá tiene una puerta corredera con una cortina, digamos, de nylon, de plástica, y acá también está la idea de complementar el funcionamiento de esta puerta guillotina, ¿sí? Pero con una cortina de aire, ¿sí? Por ventilador, por forzador. Si no, han visto cuando ingresan a un lugar, una posibilidad que tengo para minimizar el intercambio de aire entre interior o minimizar el ingreso de aire exterior a la cámara, es producir un punto de presión positiva, ¿sí? En la puerta, cuando está abierta, y eso se logra con un forzador de aire que empuja el aire al lugar
de la puerta, produce un punto de presión positiva, y cuando esto esté abierto, va a favorecer la salida de aire de la cámara, impidiendo el ingreso de aire exterior a mayor temperatura. ¿Sí? Todas estas soluciones se pueden llegar a ver. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante, ¿sí?, a tener en cuenta cuando se diseña una cámara, es la instalación de válvulas de equilibrio de presión. ¿Sí? O sea, son válvulas que van a estar instaladas por lo general en las paredes, en la parte superior de la cámara, donde está el aire más caliente, ¿sí?, y van a trabajar, a servir en los casos que la cámara se ponga en marcha, ¿sí? Lo que sucede es cuando yo arranco una cámara, el aire que está encerrado en esa cámara, al enfriarse, se contrae, ¿sí? Va a realizar una depresión. Y como las paredes son planas, si esa diferencia de presión entre el interior de la cámara y el exterior es importante, las paredes pueden colapsar, se pueden chupar, ¿sí?, por diferencia de presión entre caras del panel. Estas compuertas, en ese caso, o en casos contrarios, cuando la presión de la cámara tiende a elevarse sobre la atmosférica, por ejemplo, en un ciclo de descongelamiento, por gas caliente, cuando se está calentando el aire dentro de la cámara y se está dilatando, bueno, estas válvulas permiten equilibrar la presión interna de la cámara con la que reina en el exterior, ¿sí? Y que no haya una diferencia de presión y una fuerza que tiende a colapsar, o sea, una fuerza lateral que tenga a flexionar el panel y hacerlo colapsar, ¿sí? Otra circunstancia en que pueden entrar en juego este tipo de válvulas es cuando se ingresa mercadería a alta temperatura, ¿sí?, a la cámara. Eso va a producir un calentamiento, una elevación de la temperatura del aire de la cámara y una dilatación de esa masa de aire, ¿eh? Entonces, en esos casos va a permitir este tipo de válvulas retirar el aire, ¿sí?, al exterior, al interior de la cámara, para equilibrar las presiones. Entonces, en algunos casos va a producir la salida del aire y en otros va a producir el ingreso de aire en forma intencional. Bien, acá dice que deben abrir con un equilibrio de presiones mayores a 10 milímetros por columna de agua. Y en cámaras de temperaturas negativas tienen que venir incorporados un sistema de descongelamiento para evitar que estas partes móviles, ¿sí?, que trabajan como flap, se bloqueen por hielo. Son consideraciones que hay que tener, ¿eh? Pero si en cámaras importantes, grandes, ¿sí?, en cámaras pequeñas, esa diferencia de presión y las áreas que hay en las paredes no son tan importantes, y las fuerzas laterales tampoco son. Se ven más en cámaras de un tamaño mediano grande. Bueno, otro aspecto, y este es muy importante en cámaras de baja temperatura, es cómo uno construye el suelo, ¿sí? El suelo de una cámara frigorífica lleva mucha inversión y mucha, no sé si tecnología, pero cuidado, detalle constructivo, y no es tan simple como tirar un hormigón, alisarlo y nada más, ¿sí? Estamos hablando de cámaras de muy baja temperatura, cámaras de congelamiento. En cámaras de conservadora, donde la temperatura es positiva, sí, la verdad que el piso suele ser un piso de hormigón tradicional, ¿sí? Pero el problema está cuando las temperaturas son negativas, ¿sí? Cuando está la posibilidad que el agua, ¿sí?, ingrese a ese sistema constructivo, se congele, se dilate y rompa y produzca fisuras en el suelo de la cama, piso de la cama. Para evitar esos fenómenos, ¿sí?, se invierte plata, se invierte complejidad, ¿no? Todo un sistema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque al piso hay que dotarlo con barreras de vapor para evitar que el agua que está en el suelo, ¿sí?, empiece a migrar hacia el interior de la cámara, hacia algo similar a lo que vimos
la filmina de barrera de vapor de agua. O sea, hay que instalar barrera de vapor de agua y hay que, en cámaras de baja temperatura, instalar un sistema de calefacción o de ventilación que evite que la parte resistente del suelo llegue a temperaturas negativas. O sea, hay que proveer a una cámara de congelados un sistema de calefacción en el suelo para evitar que la parte resistente del piso, ¿sí?, lo que realmente resiste las cargas que va a soportar de producto, de personas, de vehículos de tránsito, ¿sí?, llegue a temperaturas negativas. ¿Sí? Si llega a temperaturas negativas, esos cimientos, el agua va a penetrar, se va a congelar y se va a fisurar. Y el tránsito frecuente va a hacer que esas fisuras crezcan y con el paso del tiempo el suelo pierda resistencia y empecemos a transitar como si fueran témpanos de hielo, ¿sí? O sea, placas individuales que se estabilizan y pierden su resistencia, su forma. ¿Eh? Acá se invierte mucha plata. Y también hay un costo operativo en las cámaras de congelados porque estos sistemas de calentamiento hay que entregar la energía para evitar que cierta parte del piso, la parte baja acá, llegue a temperaturas negativas. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer este calentamiento? Bien, se puede hacer con un cable eléctrico resistivo, efecto Joule, y disipar calor. Se puede hacer con serpentinas de agua caliente, ¿sí?, que en un circuito cerrado con una caldera, donde se reponga la energía que se disipa en el suelo hacia la cámara, ¿sí? Entonces, manejando capas, ¿sí?, intercalando capas, donde algunas tengan la función de barrera de vapor, ¿sí?, donde otras están encargadas de mantener cierto nivel de temperatura. Bueno, todo el sistema, ¿sí?, muchas veces lo que se hace es se colocan tubos de ventilación, ¿sí?, donde se hace circular aire exterior que está a temperatura positiva y se mantiene de esa forma cierta zona a temperatura positiva. Bueno, no hay una única solución, hay varias, ¿sí?, para que este piso no colapse, no se raje, ¿sí?, y se rompa. Créanme, esto es un dolor de cabeza, ¿sí? El piso para una cámara frigorífica de congelado es un dolor de cabeza. Después, si terminamos la presentación, seguimos hablando un poco de algunas cosas que he visto, cosas buenas y no tan buenas. También lo que se suele calefaccionar, pero no en la parte resistente del suelo, del hormigón, en los cimientos, sino en la parte superficial del piso, ¿sí? Por lo general se suele calefaccionar la parte de acceso en las puertas a cámara de congelados, ¿sí? Acá se busca tener un efecto piel, o sea, en una superficie solamente positiva, para evitar que el aire que ingresa del exterior, ¿sí?, se enfríe y la humedad condense y se solidifique. Y si no evito eso, voy a tener que en el piso se forma hielo, y eso va a ser una condición insegura para que el personal transite, venga, pise el hielo, patine y haya un accidente, ¿sí? Entonces, en muchos lugares se busca tener, particularmente, superficie a temperatura positiva para evitar la condensación y la solidificación. En otro punto que yo pasé de largo y no les comenté, cuando describimos las puertas, ¿sí?, en cámaras de congelamiento, todos los burletes de las puertas se calefaccionan en forma intencional para evitar que el vapor de agua condense y solidifique y bloquee la apertura de la puerta, porque esa puerta va a quedar bloqueada por hielo, porque trabaja como si fuera un pegamento, ¿sí? Entonces, todos los sistemas de burletes de los accesos a las cámaras están calefaccionados siempre y cuando esa cámara sea de temperaturas negativas. Y generalmente en esos casos se hace con un cable calefactor resistivo.
que rodea el burlete de la puerta y lo mantiene solamente esa superficie, ¿sí?, a temperatura positiva. Para cerrar el tema de calefacción en una cámara frigorífica, otra parte que hay que calefaccionar son las bandejas de drenaje de los evaporadores, ¿sí? Siempre estamos hablando en cámaras de temperatura negativa, ¿sí?, porque el evaporador en los ciclos de descongelamiento, ¿sí?, tanto por gas caliente, por resistencia eléctrica, ¿sí?, cuando la temperatura es negativa de la cámara, ese agua que se drena en forma líquida, hay que dirigirla por un sistema de bandeja y conductos de drenaje hasta un lugar de mayor temperatura, ¿sí? ¿Sí? Para que no se obstruyan las bandejas que colectan el agua y los conductos que drenan al recinto de mayor temperatura el agua que se retiró de los evaporadores, se tienen que calefaccionar, ¿sí? Se tienen que colocar, por ejemplo, resistencias eléctricas solidarias, adheridas a esas superficies metálicas, para producir un efecto, ¿sí?, piel, le dicen, porque lo que se busca es que solamente la superficie esté a temperatura positiva, evitar que el agua solidifique nuevamente. Siempre estamos hablando que las cámaras de temperatura negativa de congelamiento son mucho más complejas que las cámaras de conservación, ¿sí?, o de temperatura positiva. Bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta en una cámara es que tiene que tener iluminación, ¿sí? Si es una cámara de almacenamiento, ese nivel de iluminación es mínimo, porque ahí hay mercadería que está alojada esperando su movimiento, ¿eh? Si bien hay gente circulando que está encargada de movilizarla con algún tipo de sistema, ¿sí?, realmente ahí los requisitos en cuanto al nivel de iluminación son mínimos, pero hay que cubrir lo que dice la ley de seguridad e higiene laboral. Tantos lux y hay que cumplirlo, ¿sí? Cuando dentro de estos recintos hay un proceso productivo, hay gente trabajando, bueno, ahí los niveles de iluminación son mayores y tienen que estar acordes a tareas que desarrollan esos operarios, ¿sí? Bien, obviamente estas luces disipan calor, ¿sí?, y hay que tener en cuenta en la selección del evaporador, vamos adelantando un poco, porque esa energía la tiene que retirar el intercambiador de calor que está instalado, por lo general que vimos acá en el techo, ¿no? O sea, toda esta carga térmica se tiene que hacer cargo también la instalación frigorífica. Hoy en día con el tema de las luces LED ya no es una carga tan importante a considerar en este tipo de instalaciones. Bueno, acá hay que mostrar un poco fotos, ¿sí?, para que ir un poco a la realidad, ya que no podemos hacer ningún tipo de visita. Bien, hagamos una visita virtual. Esto es una fisonomía, una foto bastante frecuente cuando uno se acerca a una estación frigorífica de gran porte, ¿sí?, dícese frigorífico, fábrica de helados, alguna instalación que tenga una producción de frío importante, ¿sí?, un volumen de producto refrigerado interesante. Bueno, ahí la idea, esto es lo que hoy en día se suele construir en esos casos, ¿sí? En instalaciones pequeñas, la cámara frigorífica se construye dentro de la nave industrial, ¿sí? Realmente de afuera uno no lo ve, y lo que hace dentro de la nave industrial es se plantan las paredes, el techo y los equipos de refrigeración. Cuando las dimensiones de esa cámara frigorífica son muy importantes, son volúmenes muy interesantes, ya no se usa el concepto de hacer todo un galpón, ¿sí?, revestido para evitar que el tiempo, el agua, la nieve, todo eso llegue a la cámara, y adentro hacer una cámara de gran tamaño, sino acá lo que se busca es ya directamente hacer un sistema constructivo que me dé las dos cosas en uno, o sea, que sea térmicamente excelente, o sea, que esté constituido básicamente por elementos aislantes, ¿sí?, y que pueda soportar y puede estar en contacto continuo con el ambiente, ¿sí?, que pueda soportar la lluvia, el sol, la tierra, lo que haya. Entonces, lo que van a ver es esto, es
una estructura metálica, soporte, ¿sí? Todo en perfilería T, ¿sí? O U, lo que sea, columnas que sostengan al techo, ¿sí? El techo, la función principal de este techo va a ser evacuar las aguas de lluvia a un lugar seguro. Y lo que están viendo acá va a haber nervios, ¿sí? Intermedios, que me van a permitir adherir y soportar los paneles térmicos. Todas estas lonjas que ven acá, blancas, verticales, son sándwich, ¿sí? Metálicos, chapa adentro, chapa afuera, y en el medio un espesor de espuma, que va a depender de la temperatura que haya dentro del recinto, ¿sí? Y por tornillería se va a ir haciendo solidario estos paneles a la estructura metálica que hace de soporte al techo y también a las paredes. Y acá ya, fíjense, a ver, antiguamente que hacía una pared de ladrillo, se revocaba el ladrillo, y luego adentro, del lado adentro, se colocaba una pared aislante, ¿sí? Para el tema de la energía. Acá no, acá ya directamente uno, todo en seco, planta un panel que le va a servir para las dos cosas. Para independizarse de lo que está afuera, y además, debido a su baja conductividad térmica, le va a servir de aislante térmico. Y unos tiempos de construcción mucho más cortos. Y unos costos menores. Esto básicamente lo que están viendo son los paneles térmicos que del otro lado ya sí van a tener espacio acondicionado. En paredes, en cámaras más pequeñas no. Les comenté anteriormente, está el galpón, la nave industrial, hecha con materiales tradicionales, y en el interior se plantan las paredes, todo es construcción en seco. Básicamente está compuesto por paredes, paneles planos, que se compran por largo o se pueden cortar, ¿sí? Y también hay que especificarlos por el espesor, dependiendo de la temperatura que tenga la cámara en su interior. Y después va a haber perfilería, ¿sí? Acá están los paneles, acá sí, no lo puse antes, acá tienen la perspectiva de un panel, ¿sí? Se ven las chapas que forran al panel, y en su interior hay poliestireno en este caso. Todos estos paneles se van encastando, tiene un sistema, como dicen, machimbado, un macho y una hembra, entonces se va poniendo un sellador entre medio y se van poniendo uno a continuación de otro. Y estos paneles, con tornillos, se van haciendo solidarios a la estructura metálica de la nave. Volviendo a las cámaras de pequeñas dimensiones, ¿sí? Que se realizan dentro de la nave industrial, fíjense que acá ya la temperatura exterior no es la misma que la temperatura del ambiente, que en esta cámara, que acá dependerá del clima, ¿sí? Este tipo de cámara ya tiene una temperatura mucho más constante, que depende de la que haya dentro del galpón. Bien. Acá la diferencia es en estas paredes. Lo que les iba a decir. ¿Cómo se construyen tanto estas cámaras como estas? Básicamente se compran los paneles rectos, ¿sí? Que van conformando paredes y techo. Ven acá que el techo también son paneles, lo mismo que los que están acá, pero solidarios a la estructura del techo que está destinado a retirar las aguas de lluvia. Los fabricantes también ofrecen un montón de perfilería plástica para hacer los encuentros, tanto las esquinas, hacer los zócalos, hacer los encuentros con las puertas. O sea, es todo un sistema constructivo en seco, que con tornillería específica se puede lograr construir cámaras de este tipo en muy corto tiempo, ¿sí? Ya este tipo de cámaras demanda otro tipo de tiempos y de periodos. Bueno, y acá puse una cámara frigorífica un tanto particular, ¿sí? O sea, paneles térmicos, no tan estándares como estos, sino ya donde se trata de que la barrera de vapor, o sea, que la chapa tenga una continuidad asegurada, ¿sí? Que no haya ningún tipo de ingreso de agua exterior, porque están preparados para cualquier condición climática, y en un mismo skid, ¿sí? En una misma
chasis se provee la cámara frigorífica y el ciclo frigorífico, la máquina frigorífica, que va a condicionar esta cámara. Esto es una cámara frigorífica móvil, ¿sí? Las cámaras que están a la derecha son fijas, ¿sí? Básicamente acá está dentro del recinto, está el evaporador, acá sucede lo mismo, y el resto de la máquina frigorífica está, en estas cámaras chicas suele estar en el techo, como una unidad, toma la forma de unidad condensadora, como la que vimos con Juan, y ya en instalaciones grandes de este tipo, el resto del ciclo frigorífico está en una sala de máquinas y se vincula con cañerías que llevan el refrigerante en las distintas condiciones, ¿sí? Dependiendo de la escala. Bueno, esto le queríamos hacer la mención. Es un libro bastante interesante, que está toda la temática de la asignatura. Si ustedes ven ahí el índice, van a encontrar casi toda la temática que fuimos tratando del principio del cuatrimestre. La universidad lo tiene en su biblioteca, se lo dejamos como material de consulta. Se puede consultar online en internet, está SlideShare. Ustedes si ponen, lo pueden encontrar y pueden ver todas las páginas. Solamente para descargarlo hay que bajarlo, hay que pagarlo, cosa que nosotros no hicimos. Pero es un libro bueno, muy completo, capaz que no lo damos porque va más allá del alcance de este curso, y también no lo damos por un poco, la última edición que tengo yo es del año 2000, ya es un poco anticuado. A ver, hay cosas que no cambiaron, pero le falta un poco de modernidad, que es lo que quisimos darle con el apunte de Danfo, mostrarle lo que hoy en día hay en el mercado, ¿sí? Este libro a veces tiene esquemas bastante prehistóricos. No sé si ha tenido una reedición nueva, yo la que tengo es del año 2000, y es la que ustedes pueden ver en internet, ¿sí? Pero le quería dejar como inquietud esto, pueden encontrar todos los aspectos que vimos en la asignatura. Yo hoy voy a hacer hincapié en el capítulo 10, que habla específicamente de la temática de cámaras frigoríficas, ¿sí? Y lo voy a utilizar como base para dar un procedimiento de cálculo, ¿sí? De cargas, ¿sí? Este es uno, hay miles, ¿sí? Cada bibliografía tiene su receta. Esto es una receta de cocina, ¿sí? O sea, como para hacer medialuna hay 10.000 recetas. Bueno, para diseñar cámaras o calcular cargas térmicas en cámaras también las hay, pero son todas parecidas, ¿sí? La idea es que a continuación yo voy a desarrollar la que describe el libro del DOSAT, ¿sí? Que me parece que es bastante detallada, ¿sí? Y la semana próxima, a continuación, al final de la presentación, Juan le va a explicar una mucho más simple, que es la que está descrita en el apunte teórico de la asignatura. Es mucho más simple, y a veces al ser tan simple, es como que uno pierde poder descriptivo, ¿sí? O sea, va a ver que hay modelos que vienen impuestos que dicen, agarra tal número, tal tabla, ponelo acá, y sale lo que vos estás buscando. Y uno, de alguna manera, yo con la idea de seguir implementando la receta del DOSAT es para que ustedes vean todas las variables que están en juego en cada cálculo, ¿sí? Después vamos a terminar usando uno bastante más simple, pero es muy parecido igual, ¿sí? Bien, entonces voy a utilizar este libro, el capítulo 10, para desarrollar a continuación toda la memoria de cálculo para calcular tanto dimensiones de la cámara como cargas térmicas. Bien. Ya que termina de aparecer la filmina, el DOSAT, cosa que no lo tiene el apunte de la teoría, ¿sí? Habla cómo dimensionar una cámara, cómo determinar el largo, el ancho y el alto, ¿sí? Nosotros en los problemas que le va a dar a Juan, le va a dar directamente ya las dimensiones. Para determinar el volumen de una cámara, el DOSAT propone una metodología que es determinar una densidad aparente que está en las tablas que muestra el libro, donde expresan, ¿sí?,
cuántos metros cúbicos se destinan por kilo de producto almacenado para diferentes productos, ¿sí? Teniendo en cuenta, dentro de esta densidad aparente, no solamente el volumen que ocupa el producto, sino lo que ocupan los pasillos de circulación, ¿sí? El espacio ocupado por el evaporador y el espacio que ocupa los canales de aire para que el evaporador pueda movilizar el aire en toda la cámara y homogeneizar la temperatura. Entonces, es una densidad aparente. Ahí está metido estas tres cosas, más lo que ocupa el producto. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, si quiero almacenar 10.000 kilos de fruta, ¿qué volumen tiene que tener la cámara? Entonces acá me dice, mira, cada metro cúbico en la cámara te puede almacenar 250 kilos. Ah, bueno, multiplico para llegar a los 10.000 kilos, obtengo los metros cúbicos de la cámara. Y como también me dice que según el estibaje que yo tenga, si es manual, si tengo solamente personas amontonando cajas, tengo cinta transportadora, tengo elevadores, bueno, si tengo el volumen y sé qué altura tiene que estar la cámara según el estibaje, puedo sacar la superficie, el área, ¿sí? Las dos dimensiones restantes. Esto es una receta, yo creo que bastante antigua, y se utiliza cuando uno no tiene nada, ¿sí? O sea, no tiene dónde agarrarse ningún dato válido. O sea, por lo general las cámaras se construyen por semejanza. O sea, si tengo una acá, una que me puedo guardar 1.000 kilos de producto y quiero hacer una que quiero guardar 10.000 kilos de producto, bueno, tendrá que ser 10 veces más grande. Lo hago por semejanza, lo escalo. ¿Sí? Pero ahora, si uno no tiene ni una cámara frigorífica, quiere hacer un proyecto, ustedes este año quieren hacer un proyecto que almacenen huevos y no conocen ninguna cámara de huevos, bueno, esto es un buen horizonte, ¿sí? Un buen dato. Yo creo que hoy en día más el determinar el volumen de la cámara pasa por una cuestión logística, no es esta asignatura. Usted tendría que ir a logística con Miguel Eschenone y ponerse a sentar con Miguel y decir, mira, Miguel, la verdad quiero hacer una cámara para huevos. Y bueno, ¿cómo apilas los huevos? Y lo apilo tantos maples en estantes. Ah, pero quiero poner un sistema automático de apilamiento, quiero que adentro no haya ninguna persona, quiero poner autoelevadores robóticos, o lo que sea. O sea, es un tema, el volumen de la cámara es un tema logístico. Va a depender de la altura de estibaje, de cómo movilizar el material adentro de la cámara, un montón de cosas, ¿sí? Han visto que hay un sistema de estanterías que son automáticas, que se van corriendo en forma automática para dejar un solo pasillo en la cámara y que pueda tener acceso al producto. Bueno, el volumen de la cámara es eso, el layout de la cámara, hay que sentarse en una hoja, empezar a hacer cuadraditos con lo que ocupan las cosas y determinar el layout de la cámara, y en base a eso va a salir el área, y con la altura de estibaje va a salir la altura de la cámara, ¿sí? Creo que en este aspecto el dosal quedó un poco antiguo, pero es un buen valor el que me dice la tabla si yo no sé nada, ¿sí? Si no tengo ningún horizonte, no sé a qué apuntar. Para el proyecto de ustedes es un buen número. Bien. Datos que voy a tener que tener en cuenta para dimensionar una cámara, ¿sí? La filmina anterior me ayudó a determinar el volumen de una cámara. Pero ahora me voy a interesar en saber cuánto frío le tengo que entregar o cuánto va a ser la capacidad en evaporadores que voy a tener que instalar dentro de esa cámara. Para eso voy a empezar a cuantificar las fuentes de energía que entregan calor o energía de esa cámara, y sumándolas, yo voy a tener que saber cuánto es la energía que va a tener que intercambiar mi evaporador. Eso va a depender, obviamente, del aislante que yo coloque, del espesor del aislante, pero ya ustedes saben que, a grosso modo, el calor por envolvente que tiene que tener una cámara ronda entre 6 a 8 watts por metro cuadrado que tenga de pared o de techo, ¿sí? Pero también va a haber otros factores que afecten las cargas de la cámara. Uno va a ser el tipo de mercadería, ¿sí? Que tengo que enfriar, que va a tener su calor específico correspondiente.
va a tener sus temperaturas de almacenamiento o de congelamiento. Eso todo se extrae de base de datos, de tablas, que también tienen el apunte teórico ustedes, y en el DOSAT hay tablas muy detalladas, ¿sí? Con muchos productos. También voy a tener en cuenta cuáles son las condiciones, que también me lo da la base de datos, cuál es la condición de almacenamiento del producto, en cuanto a temperatura y humedad. Voy a tener en cuenta cuál va a ser el movimiento de mercadería dentro de la cámara. O sea, si una cámara enfría producto, tengo que saber cuántas toneladas de producto voy a ingresar por día a esa cámara, ¿sí? Porque de eso va a depender la capacidad de frío que yo necesite. También voy a tener en cuenta las condiciones externas, ¿sí? Esto es para calcular las pérdidas por envolvente, ¿sí? Obviamente no va a ser una cámara, no va a tener las mismas pérdidas una cámara que está instalada en el sur del país que en el norte, ¿sí? Eso queda más que claro. Nada más. A ver, perdón, Bien. O sea, voy a tener en cuenta todos estos datos, voy a empezar a reunir arriba de mi escritorio, empezar a buscar todo este tipo de información para yo recién ahí empezar a tratar de hacer algún número, ¿sí? La mayoría sale de base de datos de productos, ¿sí? Los que son referentes al producto, y otros salen de cartas climatológicas. Y otras saldrán del proceso, del tipo de proceso que tenga la fábrica y del tipo de movimiento de la mercadería que se haga en ese recinto. Bueno, ¿qué cargas voy a tener que evaluar, cuantificar? Las que están vinculadas al producto, a condicionar el producto. No siempre el producto ingresa a la cámara a la temperatura de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si el producto necesita ser enfriado o congelado, eso va a demandar energía. Hay cierto tipo de mercadería, como los vegetales, ¿sí? Que tienen un metabolismo, son partes vivas, si bien no están ya en la planta, pero siguen teniendo células vivas, y esas células vivas tienen un calor vital, ¿sí? Que entregan a la cámara, ¿sí? Y hay que tenerlas en cuenta porque es una energía extra que el evaporador va a tener que retirar. Hay energía que va a aportar el aire que ingrese, ¿sí? A la cámara. Las cámaras suelen tener una renovación de aire, ¿sí? Que se da o en el tiempo de apertura de las puertas, o en la operación normal de la válvula de equilibrio de presión, ¿sí? ¿Se recuerdan esa válvula que abría y cerraba? Por ahí también ingresa y egresa aire, con una carga entálpica, con una temperatura mayor y una humedad mayor. También va a tener en cuenta las pérdidas por envolvente. Estas van a entregar calor del tipo sensible, y las vamos a tener que evaluar. El calor vital de las personas, ¿sí? Si hay personas, por lo general en las cámaras hay personas porque hay que manipular el producto, son muy pocas las cámaras que están automatizadas 100%, También hay que tener en cuenta cuánta potencia disipan esas personas y también cuántas personas están trabajando y los intervalos de trabajo, para cuantificarlas e ir sumándolas todas, poniéndolas todas en una bolsita que van sumando energía, para después tratar de diseñar el evaporador. Y el calor que aporta la iluminación, como dije anteriormente, hoy en día con las bibliografías, fíjense cómo están, digamos, de una manera quedando viejas, porque al tener una iluminación LED ya la potencia se ha reducido a una quinta parte. Si bien hay que estimarla, yo creo que la incidencia que va a tener en la energía total que hay que retirar de la cámara va a ser muy baja. Y acá también hay que, otro aspecto que hay que cuantificar, y es el último ya, es el calor que disipan los ventiladores y los evaporadores, ¿sí? Este evaporador que están viendo acá en la foto, atrás, que tiene 5 forzadores, ¿sí? La idea de los forzadores es producir el movimiento del aire dentro de la cámara y la homogenización de las condiciones del aire. Pero esos ventiladores, para su funcionamiento, necesitan disipar calor. Y ese calor también lo va a tener que asumir el refrigerante.
Entonces, fíjense de estas 7 fuentes de calor que hay que cuantificar, que a continuación lo vamos a hacer, ¿cuál consideran ustedes que son más importantes? Acá les pido a ustedes que digan, leyéndolas así a simple abuelo de pájaro, ¿cuáles parece que van a ser más representativas en los cálculos que vamos a realizar? La primera, calor para el enfriamiento o congelamiento del producto. Sí. Y después, no sé, me parece que el aire de renovación va a depender del volumen, pero puede ser bastante importante también. Bien, claro, eso depende un poco de cuánto aire intercambie con el exterior, ¿no? De cuántas veces abran las puertas, de qué sistema tenga para reducir el intercambio de aire entre interior y exterior, ¿sí? Pero ¿cuál es también la otra fuente que pega fuerte? Seguramente va a pegar fuerte. El otro ítem. También, Edu, va a depender de las condiciones del aire que ingrese a la cámara, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo Claro. que ingrese aire directamente del exterior en verano que hace 35 grados, que si uno tiene una antecámara o alguna otra cosa. ¿Y cuál es el otro ítem que va a pegar seguramente fuerte? Y si estoy en la zona norte del país, más todavía. Yo diría las pérdidas, pero no estoy del todo seguro. Sí. Es eso. ¿Sí? Es más, Lautaro y al resto, pónganse a pensar que Lautaro me dijo, mira, es el ítem 1, el 3 y el 4. ¿Sí? Esos son los que cree él que van a pesar más en el cálculo del evaporador. ¿Sí? Que van a tener más peso a la hora de determinar la potencia de refrigeración. Pero fíjense que eso depende. Depende. Puede ser que el producto ingrese ya a la temperatura de almacenamiento. ¿Sí? Si el camión lo trae acondicionado a la temperatura que se va a almacenar, creo que el 1 va a ser mínimo. ¿Sí? Ahora, si el producto tiene una temperatura mayor, y ahí sí va a empezar a tomar importancia el ítem 1. O como dijiste vos, Edu, si viene de un túnel de congelamiento un producto que ya está congelado, la carga 1 no va a ser muy importante. ¿Sí? O a veces hasta ese calor tiene un signo contrario. Favorece, porque si entra una temperatura inferior al almacenamiento, te ayuda a contrarrestar las otras cargas. ¿Sí? O sea, la carga del producto es variable. Y el ítem 4 también es variable, porque depende de la temperatura exterior. ¿Sí? Depende, si bien uno diseña la cámara para condiciones de verano, cuando la temperatura es más alta, el resto del año puede ser que esa potencia teorífica varíe sustancialmente. Capaz que en invierno se hace mínima, si es una temperatura de conservación. Imagínate una cámara de 5 grados centígrados. En parte de invierno, en la noche de invierno, hasta te conviene dejar la puerta abierta, porque hace más frío afuera que adentro. Pero bueno, más allá de eso, esas 3 ítems son los que van a pesar, dependiendo del caso, va a pesar más uno que otro. O por igual. Bueno, vamos a ver cómo podemos cuantificar estos 7 ítems. Vamos a arrancar con el primero. ¿Cuánta energía debo retirar del producto? Eso va a depender si el producto entra a temperatura de almacenamiento o a temperatura mayor. Y también va a depender si el producto tiene que ser congelado o solamente enfriado. Si es enfriado, solamente hay que reducir la temperatura, pero no congelarlo, voy a utilizar la expresión que está acá arriba, que son calores sensibles. ¿Sí? Un término va a estar asociado al MC delta T del producto, y al segundo, si es que entra envuelto dentro de un envoltorio, voy a tener que también cuantificar la energía que demanda enfriar la caja, el envoltorio, el papel, el pallet, lo que sea necesario. ¿Sí? Ahora, si el producto se enfría, se congela y se
sigue reduciendo su temperatura una vez que se terminó el cambio de estado del agua, voy a tener que usar la expresión que está abajo, una expresión similar a esta, donde haya calores sensibles y calores latentes. ¿Sí? Fíjense en que acá abajo están todas las variables, ¿sí? No hace falta que yo las diga. Son muchas que ustedes están viendo hace rato, desde física. Esto es calorimetría. Y decirles que las temperaturas de conservación, de almacenamiento de los productos, ¿sí? Si uno dice, ¿a cuánto se guarda la frutilla? ¿A cuánto se guarda la carne vacuna congelada o refrigerada? Bueno, todos esos datos se extraen de bases, ¿sí? De tablas, que ya, o sea, que la experiencia lo ha determinado, o la normativa lo ha determinado, y uno va, busca y dice, bueno, che, mira, si es carne vacuna congelada, yo la tengo que almacenar a menos 18, no puedo almacenarla a menos 10 o menos 5. Todas esas condiciones de cámara están especificadas en tablas. Bueno, esto es muy simple. Esta es la carga del producto. Muchas veces el DOSAT, el procedimiento de Juan no lo utiliza. Cuando el producto entra a mayor temperatura que la cámara, se suele utilizar un factor de rapidez, ¿sí? Es un factor de seguridad, ¿sí? Que lo que trata es de multiplicar por un número, ¿sí? Mayor que 1, o dividir, en este caso es dividir por un número menor que 1, porque esos factores de rapidez suelen tener valores de 0,66, 0,80, ¿sí? Entonces, la idea es aplicarle al término sensible, ¿sí? Al primer enfriamiento del producto, también, ¿sí? Afectarlo, ese factor de rapidez, para que me dé un calor mayor, ¿sí? Al que yo calcularía de esta manera. La idea es que cuando el producto, yo meto mucho producto a alta temperatura dentro de una cámara, ¿sí? En ese momento, donde los saltos de temperatura son importantes entre el producto y el aire de la cámara, la demanda de frío es mayor, ¿sí? Que si este producto considero que lo voy introduciendo en forma continua a la cámara, ¿sí? Entonces, para soportar o hacerse cargo en esos transitorios el equipo frigorífico, ¿sí? Lo que hago es afectar estas cuentas con un factor, ¿sí? Que ronda 0,67, o sea, lo que estoy haciendo es multiplicando por un 20 o 30% esta carga para afrontar los primeros momentos de enfriamiento de la mercadería, ¿sí? Después, cuando la temperatura del producto baja y la fuerza impulsora entre el aire y el producto disminuye, ya el flujo de calor también lo hace y la demanda de frío es menor, ¿sí? La bibliografía del DOSAT lo usa y lo especifica en tablas. Cada producto tiene su factor de rapidez característico. Ahí está. Bien, solamente para las verduras, ¿sí? Porque son seres vivos, si yo voy a enfriar tornillo no tiene sentido. Hay tablas que especifican cuánto es el calor vital o el calor metabólico, ¿sí? De cada producto. ¿Sí? Y si yo afecto, como el producto está vivo todo el tiempo en la cámara, yo tengo que afectar esa energía por kilo de producto por todos los kilos de producto que hay en la cámara, ¿sí? Y así voy a cuantificar cuánta energía disipa el producto, ¿sí? Por ser vivo, vital, ¿eh? Algo similar voy a hacer después con las personas, porque las personas también son partes vivas que disipan calor. Bueno, todos estos coeficientes, ¿sí? Que después se multiplican por los kilos de producto y por las horas que van a estar en la cámara, ya después vamos a hablar de las 24 horas cuando lleguemos a lo último, se van a extraer, en este caso, de tablas. Yo acá lo indiqué, si van al capítulo 10, tabla 10-14, van a encontrar los calores vitales de diferentes productos. Ustedes en los apuntes teóricos tienen también una tabla similar a esta, donde especifican los calores, creo que de menos productos, pero bueno, si uno no encuentra el producto que le interesa, que está estudiando para la cámara, bueno, tendría que ir a una fuente, a otra fuente que lo provea.
Otra fuente que aporta energía a la cámara, que también me mencionaron ustedes que era importante, es la entalpía que trae el aire que ingresa a la cámara, ¿sí? O sea, en los tiempos de apertura de la puerta o de ingreso de mercadería, hay un intercambio de masa de aire entre el interior de la cámara y el exterior, ¿sí? Como en la cámara hay aire frío, y esto ustedes si se acercan lo pueden ver, el aire frío se estratifica, el de menor temperatura está abajo, entonces cuando uno abre la puerta, va a ver que en los pies tiene una corriente fresca de aire, que es aire que está saliendo de la cámara, y en la parte superior hay aire que está ingresando, ¿sí? Se forma como una convección, una corriente convectiva natural, ¿sí? Y ahí se produce un intercambio de aire. Para cuantificarlo, esta carga, ¿sí? El DOSAT propone estos modelos, estas ecuaciones, que dependen del volumen de la cámara, ¿sí? Del calor específico del aire, de las cantidades de renovaciones que necesite la cámara, ¿sí? Hay tablas que especifican cuántas renovaciones de aire hay que hacer en las cámaras. Uno siempre busca que sea la menor cantidad posible, porque es plata eso, ¿sí? Y tiene una expresión para el calor sensible, que intercambia el aire, ¿sí? En función de las temperaturas, y otra expresión para la carga latente, que va a depender de las humedades del aire, tanto exterior como interior. A ver, hay muchas formas de calcular esta diferencia de entalpía. Yo lo podría hacer con el diagrama ciclométrico, ¿sí? Si sé la entalpía, las condiciones de este aire que está fuera de la cámara, y las condiciones del aire que está dentro de la cámara, si yo sé cuánto es la masa de aire que ingresa a la cámara, hago la masa de aire por la diferencia de entalpía entre exterior e interior, y puedo hallar esa energía, esa potencia, ¿no? Acá el DOSAT propone estas cuentas, pero hay muchos mecanismos para hallar un valor razonable para este aporte térmico. Bien, la cuarta, y que también era importante, era la energía que intercambia la cámara por lo envolvente, por el piso, por las paredes, por el techo. Fíjense en que el DOSAT, para evaluar esa diferencia de temperatura que hay entre la cara externa y cara interna, ¿sí? Esa fuerza impulsora del Q va a depender, ya dijimos, si la cámara da al exterior o no, ¿sí? Si da al interior, si las paredes que envuelven esa cámara da a una nave industrial, ¿sí? Adentro de una nave de mayor porte, el exterior se deberá considerar una temperatura de referencia para ese recinto, para esa sala de proceso o ese galpón. Ahora, si esa cámara da al exterior, ¿sí? Ya hay que tener en cuenta condiciones geográficas, o sea, ubicación de esa cámara, porque no todas las zonas geográficas tienen las mismas temperaturas de diseño. El DOSAT propone que para estimar la temperatura exterior de diseño de estas cámaras, ¿sí? Hay que hacer una cuenta, ¿sí? Para no pegar tan fuerte. Si uno va y busca la temperatura que se dio en el peor diciembre del peor año a la peor hora, bueno, va a ser una temperatura muy alta y capaz que va a ser al cálculo muy conservador. Y como no siempre se dan esas temperaturas y no se da todo el día, no se dan las 24 horas del día, el DOSAT propone, para calcular la temperatura exterior, un combo, ¿sí? Un modelo, ¿sí? Que mezcla un 40% de la temperatura media mensual del mes más cálido con un 60% de la temperatura máxima diaria del mes más cálido. ¿Sí? Hace esta cuenta para que no salga una temperatura tan alta, ¿sí? Y con esa temperatura exterior corregida, ¿sí? Teniendo en cuenta estas dos, ¿sí?
y sumándole, si las paredes son exteriores, una diferencia de temperatura por radiación, ¿sí? Porque cuando el sol le pega a las paredes exteriores, incrementa la temperatura superficial del aislante. ¿Sí? Bueno, si yo tengo en cuenta esta temperatura exterior corregida en función de estos dos parámetros, más un salto de temperatura por radiación que va a depender del color que sea la pared exterior, de la orientación que tenga esa pared, ¿sí? Voy a incrementar esa temperatura exterior en unos cuantos grados, unos pares de grados. Creo que en la tabla del DOSAT habla también hasta 8, pero está en grados Fahrenheit, el libro que tengo yo. Pero fíjense que es de orden de unos cuantos grados para alimentar la tan famosa ecuación que ustedes vieron en termomecánica, ¿sí? Esta temperatura exterior corregida, ¿sí? Y tener en cuenta la temperatura del recinto interior, esa es de diseño, y con esto vamos a evaluar el flujo de calor en cada cara de la cámara, ¿sí? En cada pared, y en el techo y en el piso, ¿sí? Hay bibliografía que dan temperaturas de pisos, también depende un poco de la zona geográfica, ¿sí? Y a la antigua, como le hicimos en instalación termomecánica, vamos a tener un balance térmico por envolvente. Si no quiero tomar el trabajo, a ver, para usar esta ecuación, lo que tiene que hacer es evaluar el delta T como vimos anteriormente. El área depende de las dimensiones que me estimé en la cámara, ¿sí? El U lo puedo hacer de diferentes maneras. O lo saco ya de tablas, donde hay coeficiente global de transferencia estipulados según el sistema constructivo, o me pongo a armarlo con la ecuación que yo les mostré cuando vimos transferencia de calor. Si tengo los coeficientes peliculares de transferencia, los coeficientes de conductividad térmica y los espesores de aislantes, ¿sí? Lo puedo hacer de cualquier forma. Obviamente, si tengo un sistema simple, donde hay mucha información, ya seguramente lo tendré en algún tipo de catálogo, de manual o de bibliografía. Si tengo que hacer algo medio raro, una combinación de materiales, de espesores, que ya no están en los libros, me tendré que poner a calcularlo con la ecuación de transferencia, ¿sí? Calcular el U particular para ese caso. Bien, hagamos un poquito más rápido. Los calores vitales de personas, pues tienen un metabolismo como con las verduras, se calculan teniendo en cuenta un calor metabólico que anda entre 200 y 400 watts, dependiendo de la actividad que realice la persona dentro de la cámara, por las horas promedio de que esté dentro de la cámara y la cantidad de personas que haya. Haciendo esta multiplicación se obtiene cuánta energía entregan las personas, ¿sí?, a la cámara. Con la iluminación es algo similar, o sea, hay que sumar la potencia de lámparas instaladas en toda la cámara, ya no hay balastos, porque ya realmente si uno usa una lámpara de mezcla, puede de alguna manera tener que también tener en cuenta lo que aporta el balasto electrónico, ¿sí? Pero a luces LED toma la potencia, se suma, ¿eh? Y se tiene en cuenta también cuántas horas van a ser utilizadas, si están todo el tiempo prendidas, si solamente cuando hay personas. Se va sumando con el mejor criterio posible, y para cada caso. Y acá viene una diferencia que hay en este procedimiento con respecto al que va a explicar Juan, es que acá el DOSAT pide estimar cuánto es la potencia calórica que van a disipar los ventiladores de los evaporadores. El problema es que todavía no lo seleccioné el evaporador, o sea, me están pidiendo un dato que va a depender de la selección del evaporador que haga, ¿sí? Bien, acá tendré que tirar un valor aproximado de referencia, ¿sí? Una potencia eléctrica. En estas cámaras, por lo general, los forzadores están todo el tiempo prendidos, ¿sí? Solamente no están prendidos en los tiempos de descongelamiento, pero
en una cámara frigorífica importante, los forzadores de los evaporadores están prendidos las 24 horas. No tienen solamente la misión de intercambiar energía en el evaporador. Los forzadores tienen la misión de homogeneizar el aire, las condiciones del aire en toda la cámara, ¿sí? Por eso van a ver que, aunque el equipo frigorífico está apagado, los forzadores sigan andando, ¿sí? Los forzadores tienen que tener un alcance, ¿sí? Eso tampoco lo hablamos mucho, pero cuando yo diseño un evaporador y la cantidad de evaporadores que coloco, tengo que tener en cuenta cuánto es el alcance que tiene ese ventilador, ¿sí? O sea, el ventilador impulsa el aire con una cierta velocidad, pero el aire, a medida que va ingresando a la cámara, ¿sí? Al centro de la cámara, se va frenando y va a llegar un momento que no tenga injerencia en la parte más lejana del evaporador, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando se selecciona el evaporador hay que tener en cuenta el alcance, para garantizar que toda la cámara, ¿sí? Esté alcanzada por alguna corriente de aire que intercambie algún evaporador. Cuando vimos la clase de intercambiadores, Edu, una de las tablas que mostramos brindaba esa información. Uno de los fabricantes que seleccionamos indicaba el alcance que tenía ese equipo de evaporación, digamos, para que lo recuerden. Y ya aprovechamos de decir que las cámaras medianas y grandes no tienen un solo evaporador, porque un solo evaporador no puede llegar a todos los puntos de la cámara, sino tienen repartidos, ¿sí? En forma equitativa, distribuidos en el perímetro, ¿sí? Varias unidades evaporadoras, que la suma de las potencias sí de la potencia que yo estoy calculando, ¿sí? Con este sistema, ¿eh? Y otra cosa más, por lo general la mercadería en una cámara frigorífica no llega hasta el techo. Cuando yo me pongo a apilar productos, no acumulo cajas hasta el techo. Yo necesito dejar un canal de circulación de aire en la parte superior, entre el techo y la mercadería, ¿sí? Y también sería bueno dejar un canal de circulación de aire entre el piso, ¿sí? Y una altura prudencial, ¿sí? O sea, que no el producto esté apoyado en el piso. Si lograría eso, estaría bueno porque lograría hacer un circuito convectivo, ¿sí? Del aire dentro de la cámara y me aseguraría la circulación. Hola. Estamos. Yo, perdón, estoy entrando. No pasa nada. O sea, usted imagínense en que los ventiladores que están generalmente suspendidos en el techo tienen que tener el aire, tiene que tener un camino libre para llegar hasta el alcance que está especificado. Si hay producto, no va a llegar, se va a detener antes y no va a poder homogeneizar el aire que está más alejado. Y tiene que tener también un camino fácil para retornar por la parte inferior de la cámara, por el piso de la cámara, que es donde succionan los evaporadores, ¿eh? Esa es la idea que uno tiene que tener en la cámara. No siempre se cumple, pero sí mínimamente al frente de los ventiladores no tiene que haber producto, ¿sí? Bueno, lo que yo les mostré, ustedes no lo van a utilizar, pero sepan que está, que se lo pueden consultar el día de mañana. Es un procedimiento mucho más detallado que el que vamos a ver en la asignatura, donde hay base de datos más amplia que la que le vamos a dar en el apunte teórico, ¿sí? Y tampoco es muy diferente a lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? La idea es que todas estas cargas que fuimos calculando, las vamos a hacer en base a 24 horas, ¿sí? O sea, en cada ítem, del 1 al 7, vamos a calcular la energía que entregan esas fuentes en 24 horas, o sea, por día. ¿Mm? ¿Por qué? Y a ver si me siguen. La idea es que cuando yo seleccione la potencia frigorífica, ¿sí? O seleccione los evaporadores, porque después de esto va a venir la sección de evaporador, ¿sí? Los evaporadores no pueden intercambiar 24 horas, horas al día energía con el aire de la cámara, ¿sí? Porque los evaporadores, y más en cámara de temperatura negativa, ¿sí? Tienen que tener ciclos de descongelamiento. Y esos ciclos de congelamiento llevan tiempo, y durante ese tiempo los evaporadores van a estar fuera de servicio, ¿sí? Dependiendo
tipo de descongelamiento que tengan los evaporadores, ¿sí? Se estiman tiempos de funcionamiento, tiempos de enfriamiento, ¿sí? Que no van a ser 24 horas, van a ser del orden de las 16 a 18 horas. De las 24 horas al día, se supone que los evaporadores van a estar prestando servicio 16 a 18 horas, y el resto del tiempo van a estar afectados a los ciclos de descongelamiento. La bibliografía del DOSAT habla que si el sistema de descongelamiento es por ciclo afuera, o sea, solamente manteniendo los ventiladores prendidos, ¿sí? Que eso se dan en temperaturas en cámaras de temperatura positiva, pero temperatura de serpentina negativa, positiva y temperatura de serpentina negativa, esos ciclos de congelamiento son lentos y demandan más tiempo, ¿sí? Y por eso se estima que el tiempo de enfriamiento que voy a estipular acá son 16 horas. Ahora, cuando tengo un ciclo de descongelamiento por gas caliente o por potencia eléctrica, son más rápidos, puedo elevar estos tiempos de enfriamiento a 18 horas. Entonces, la idea que llevan este procedimiento es sumar toda la energía que va a demandar la cámara a intercambiar en un día, por eso la multiplico por 24 horas, y dividirlo por el tiempo de enfriamiento. O sea, toda esa energía que tengo que intercambiar, que tiene que intercambiar el evaporador con el aire de la cámara, ¿sí? La energía que se genera en 24 horas, la va a tener que ser capaz de entregar en un tiempo menor, en un tiempo de enfriamiento, 16 a 18 horas. Por ende, la potencia, la capacidad de enfriamiento va a ser mayor de mi evaporador, ¿sí? Porque va a tener que contemplar de alguna manera los tiempos de descongelamiento que, por más que la cámara necesite frío, no va a estar disponible. Edu, Teniendo en una cuenta ese consulta. tiempo. Sí, vale. ¿Cómo se considera, digamos, no sé, el traspaso de energía de esas 4 o 6 horas de descongelamiento que sufren, digamos, los alimentos? O están divididas, digamos, esas 6 Bueno, horas. muy bien. No O son sea, juntas. la idea es, vos decir, ¿quién enfría la cámara? ¿Quién enfría la cámara cuando el tipo está descongelando? Y vos decís, flaco, Claro. mirá que acá la temperatura aumenta y vos estás descansando. Bien. En cámaras importantes no hay un solo evaporador. Hay varios evaporadores. Entonces, la idea es que no descongelen en simultáneo, ¿sí? Desfasar el descongelamiento para que siempre haya alguna unidad evaporadora en funcionamiento y haga frente a las cargas del momento. ¿Sí? En forma parcial, pero lo hará. Bárbaro. Y otra cosa, iba a comentar. Sí, que no son todas seguidas, capaz, Edu. Creo Sí, que para 4 horas. sí, no, se me fue algo. Te iba a decir algo, pero la idea estaba bien, Luciano, que la que vos decías. ¿Quién hace cargo? Lo que te iba a decir es, yo entiendo que la cámara si hay un solo evaporador, la cámara de alguna manera va a empezar a elevar su temperatura, y es lo que sucede. Pero también tengan en cuenta que las cámaras grandes tienen mucha inercia, ¿sí? Para darse una idea, en Macera, en la fábrica ex Macera, ellos apagan los equipos de frío a las 6 de la tarde y los prenden nuevamente a las 11 de la noche para no consumir energía eléctrica en horas pico. O sea, tienen el frío apagado 5 horas y no tienen ningún tipo de problema. Porque ahí el personal de la fábrica dice, mira, a mí se me rompen todos los compresores de frío, si yo no abro las puertas, la temperatura en las cámaras en un día puede aumentar 1 grado centígrado, nada más. Porque toda la inercia, todo el producto refrigerado, ¿sí? Todo el sistema constructivo tiene una inercia, no es que apenas se apaga el evaporador, la temperatura se dispara hacia arriba. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, perfecto. Hay otros factores que Otra duda. Sí. Busqué el DOSAT, pero Sí. no lo encontré en Google. No sé si tiene algún link. Yo después o se algo lo así. paso. Vos pones Radio Yo se lo SAT paso. y te lleva a un slide share. Y lo podés scrollear, como dicen ahí, pero cuando querés poner bajar, que dice, te da la opción de bajar, te lleva a un lugar de pagar. Y ahí queda todo tu. Yo lo, Claro. yo lo bajé recién, pero
pesa, digamos, 168 megas, así que no me lo deja compartir. Lo quería pasar por WhatsApp, pero no, es demasiado pesado. Después busco la manera a ver si se lo puedo pasar a Juan o a Dale, Eduardo, así lo pueden cargar o compartir. dale, yo para material de consulta para ustedes, ¿eh? O sea, yo personalmente lo tengo porque me lo regaló Anabela. Pero están en unidades inglesas, no sé el que bajaste, si porque hay dos SAT que están en el sistema internacional de unidades, y hay dos SAT que están en unidades imperiales. Y la verdad que leer Fahrenheit 20U te deprime un poco, tenés que vivir haciendo cambio de unidades. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante, si no se van a ir los tiempos. Llegamos a 1 hora 10. Entonces, quedó claro el tiempo de enfriamiento, ¿no? O sea, la idea es cuantificar toda la energía, multiplicarla por 24 horas, ¿sí? Pero después toda esa cantidad de energía la voy a tener que dividir por el tiempo de enfriamiento, ¿sí? Porque en ese tiempo menor los evaporadores van a tener que entregar toda esa energía correspondiente a las 24 horas. No sé si quedó claro, pero después lo veremos en las expresiones que aparece abajo y No, lo que no queda claro queda es el mucho más tiempo que claro. vos sacás de la hora, pero no importa. 1 hora 10 dijiste y no, porque empezamos a las 6, pero no importa. Uy, tenés razón. Bueno, eh, otro punto a tener en cuenta es el coeficiente de seguridad, ¿sí? Por errores de datos, de cálculos, o sea, de los mismos datos que yo estoy obteniendo y volcando a las expresiones anteriores. Todo esto sí es como una tabla de bibliografía, se supone un factor de seguridad del 10%, ¿sí? O sea, todos los cálculos que haga, lo multiplico por 1,10 para para tener un cálculo conservador. Bien, ¿cómo hallo la potencia requerida por la cámara? Sumo las cargas del 1 al 7, lo multiplico por el coeficiente de seguridad, que es un 10%, y lo divido por el tiempo de enfriamiento. 16 o 18 horas. Con esa potencia frigorífica, ¿sí? Con esos kilowatts, y teniendo en cuenta la humedad relativa de la cámara y la temperatura de diseño de la cámara, lo que voy a hacer es selecciono mi unidad evaporadora como vimos cuando Juan explicó condensadores y evaporadores. ¿Sí? La idea de una cámara frigorífica, yo les mostré cómo básicamente determinar las dimensiones, el largo, el ancho y el alto, que eso dije que principalmente era logístico, y lo que vino a posterior era todas las cuentas que tengo que hacer para terminar seleccionando el o los evaporadores. ¿Sí? Que en la suma, si selecciono más de uno, me tendrá que dar la potencia frigorífica requerida. Pido 1000 disculpas ¿Por qué? por el tiempo. Juan, ¿querés esperar acá y seguimos la clase que viene? No, si esto tardamos 10 minutos. Bueno, dale. Lo, Juan, lo, ¿querés? lo, lo, lo ¿Paso yo comentamos. o dejo de compartir y compartís vos? No, vos, si me pasás, va más Dale. rápido, no hay drama. Bien, lo que vamos a ver ahora es, como dijo Edu, el método que vamos a usar en la asignatura, que como van a ver tiene muchas cosas en común con el de DOSAT, pero algunas otras están un poco más simplificadas, digamos. Fíjense que las cargas van a ser las mismas. Vos mandale, Edu, si querés. Por ahí en otro orden, ¿no? Fíjense que en este caso va a aparecer el de las pérdidas por el momento, por las paredes, piso y techo, o por el envolvente de la cámara, que en realidad son todas como ganancias de energía que tiene la cámara, ¿no? En segundo lugar, el calor del producto, ya sea para enfriarlo, congelarlo y enfriarlo posteriormente a eso, o el metabólico, o el generado por el caso que el producto sea vivo, digamos, como dijo Eduardo. Esto es igual que antes, ¿sí? En este caso vamos a agrupar tanto el calor que se debe a las personas que trabajan en el interior de la cámara, los motores eléctricos y las luces, ¿sí? Y si hay alguna otra carga, como por ejemplo algún autoelevador que esté en el interior de la cámara, o lo que sea, cualquier carga que esté en el interior y que no cuadre en las otras, ¿sí?
las infiltraciones de aire o las cargas por la renovación de aire, ¿sí? Y las cargas que se relacionan con el equipo frigorífico, como dijo Edu, a lo último que el de DOSAT pedía que el usuario la ponga, digamos, o la estime, que tiene que ver con los descongelamientos, los ventiladores que tienen los evaporadores y si hay algún método de humidificación que también incorpore energía en la cámara. Lo que vamos a ver ahora es una guía que, si bien está bien explicado en el apunte y son ecuaciones que son muy simples, para que ustedes puedan encarar alguno de los ejercicios, ¿sí? El calor que penetra por la superficie, como dijo Edu, en el caso de la asignatura vamos a despreciar la radiación de manera más directa, digamos, y la convección, ¿sí? Entonces vamos a calcular la conducción, ¿sí? Como U por A por delta T, donde U lo vamos a tener que calcular, ¿sí? En función del espesor, claramente del aislante que hay, que en la guía se los informa. Ustedes tienen una tabla, la tabla 1 que está en el apunte de la asignatura, que ustedes van a sacar la conductividad que tiene ese aislante, ¿sí? Al despreciar la convección, digamos, que sería una resistencia, entonces como que estamos cubriéndonos, por decirlo de algún modo. Y el efecto de la radiación, al igual que hace el libro o el método que nos contó Edu antes, vamos a agregar algunos grados a las paredes en función de la orientación, ¿sí? Y si es que están a la intemperie. Lo que les vamos a pedir en este caso es que se construyan, porque es muy útil y lo hacemos siempre, la tabla que está ahí en la diapositiva, en la cual va a ir colocada cada una de las paredes según la orientación de la cámara, norte, oeste, este y sur, el techo, el piso, el U, que lo van a calcular con la ecuación que está a la derecha. Generalmente las 5 primeras son iguales y la del piso suele cambiar por la complejidad que tiene la construcción del piso, ¿no? El área que tenga esa pared, la temperatura interior, que obviamente para todos va a ser la misma, y la exterior, que puede cambiar, por un lado por la orientación, como comentamos, como comentó Edu también, y por otro lado porque también puede ser que esa cámara, alguna pared, linde con otra cámara que tenga una temperatura, que obviamente tiene que ser dato, pero bueno, puede ser. ¿Bien? La tercera columna de las temperaturas es simplemente la diferencia de las dos primeras, y después el Q, que es la última columna, es la multiplicación de U por A por el delta T, ¿sí? Entonces ahí uno, de manera ordenada, obtiene el calor que penetra por la envolvente, digamos. ¿Bien? Nada más. Como temperatura exterior en la asignatura, en el apunte está aclarado, ponemos como 36 grados para esta zona. No hacemos ningún tipo de corrección, como dijo Edu, que hacía el de DOSAT con la ponderación, digamos. ¿Bien? Calor debido al producto, muy simple, ¿sí? Masa por el calor específico por delta T, siempre y cuando no se congele. Si se congela hay que sumarle el calor que es latente y otro con la misma expresión posterior a la congelación. ¿Bien? Y van a tener que tener algunos supuestos o consideraciones en los ejercicios, ¿sí? Como la rotación diaria, que pueden estimar entre un 20 a un 30% en caso que no se aclare, la temperatura de entrada del producto, que en el caso que no se aclare tienen que hacerlo ustedes, digamos, ¿bien? Y, como ya dijimos, igual que como nos contó Edu antes, van a tener, para el caso de los productos vivos, un calor de respiración, ¿bien? Que va a ser la masa del producto total que tiene la cámara, ¿bien? Cuando yo digo la rotación que tiene por día esa cámara, ¿sí? Ese va a ser la masa de producto que va en el calor de enfriamiento, ¿sí? La que ingresa en el día. Yo tengo una cámara que la construí para almacenar la producción de 10 días de mi producto, no va a ir la cantidad total de producto que tiene la cámara, sino que va a ir la que ingresa por día, que es justamente el porcentaje de rotación. ¿Bien? En cambio, en el calor de respiración sí va a ir todo el producto de la cámara. ¿Bien? ¿Queda claro eso?
Bueno, ese calor de respiración y el calor específico pueden sacarlo de las tablas que están en los apuntes de la asignatura, dependiendo el producto, ¿sí? Y el calor de respiración también lo va a afectar la temperatura de almacenamiento. ¿Bien? Y obviamente el calor 2 va a ser la suma de esos dos en el caso que existan, ¿no? Acá unificaron dos calores que el dosal lo trata por diferente, de forma distinta. Acá lo suma y lo llama todo calor 2. Claro, calor Pero- del producto, ya sea de enfriamiento o de respiración. Y acá también, llevando ese ejemplo, Edu, junta lo que tiene que ver con la energía que incorporan las personas con la de la iluminación, por ejemplo. Así que va la potencia de la iluminación por las horas del día que uno considere, la potencia que erogan las personas a la cámara por el simple hecho de estar circulando en el interior, que eso también se saca de una tabla del apunte de la asignatura, sobre 24 horas, ¿sí? Acá las cargas las vamos a calcular en watt o en kilowatt, ya directamente. ¿Bien? Y las infiltraciones de aire vamos a hacer un método bastante más sencillo que el que contó Edu, que él igual mencionó que se calcula con la ecuación que aparece en la pantalla, que es Q4, que va el volumen de la cámara, tantos metros cúbicos, eso va a ser dato para nosotros. Los cambios de aire, que eso habló también Edu en el DOSAT, nosotros lo vamos a sacar de la tabla 5 del apunte, que va a ser función del volumen de la cámara y de la temperatura de la cámara. Le va a decir 2 cambios por día, o 2,4 cambios por día. Colocan ese factor ahí. El delta H del aire húmedo, que como dijo Edu, pueden sacarlo del ciclométrico. Generalmente consideramos que las condiciones del aire exterior son los 36 grados, como dije hoy, y una humedad que ronda el 50 o 60%. Eso hace que la entalpía del aire exterior ronde los 90 o 95 kilojoules sobre kilogramo. Lo mismo con el volumen específico del aire, que ahí lo que va a hacer es pasarlo a masa, digamos, que ronda los 0,9 metro cúbico sobre kilogramo. Y el tiempo siempre van 24 horas o en segundos, dependiendo la conversión que requiera, digamos. ¿Bien? Eso se van a dar cuenta cuando hagan un análisis de unidades. Hasta ahí viene todo bien. Y vamos a tener que ahora, de algún modo, estimar esta carga que se relaciona con el equipo frigorífico, porque no la sabemos, todavía no seleccionamos el evaporador, es justamente el output de esta parte. Entonces lo que propone este método es sumar las cargas que tenemos al momento, digamos, es decir, desde la carga 1 hasta la 4, se suman, se le da un porcentaje de seguridad, como también en la mayoría de los métodos, un 10%, por ejemplo, y ahí se obtiene lo que se conoce como Q sub total hasta el momento, que en estos casos, fíjense que lo que vamos a hacer es suponer que esta carga que se relaciona con el equipo frigorífico es un 10% de ese Q sub total que calculamos hasta el momento. Bien, acá es una de las diferencias con el DOSAT, que en este caso lo que se hace es, como una primera estimación, suponer que la carga que se relaciona con el equipo, que tiene que ver con los forzadores, el descongelamiento y lo que sea, es un 10% de las cargas que obtuvimos de la 1 hasta la 4 más el porcentaje de seguridad. Y ahí se obtiene el Q5, digamos, que se debe al equipo de refrigeración. Y se suma el Q sub total, ¿sí?, que ya teníamos, para obtener la carga total que requiere esta cámara. Bien. Lo que dice el método es también, una vez que uno tiene este Q total, ¿sí? ¿Me volvés para atrás, Edu? Perdón. Una vez que uno tiene este Q total, ¿sí?, selecciona el evaporador, se fija la potencia que tiene en resistencias, en el caso que sea el método de descongelamiento, y en forzadores, y verifica que más o menos coincida con el Q5 que se estimó, ¿sí? Si no, se hace un ajuste y se selecciona o no otro evaporador, ¿sí? Como que se hace un ida y vuelta, digamos. Y acá termina. Lo que tienen los SAT, que alguien me podría decir, y yo le digo, no lo dice en ningún lado, no dice el calor que aporta los sistemas de descongelamiento. Claro. No se mete con eso y para mí es algo importante, porque llevar toda esa serpentina a temperatura positiva
es energía que estoy entregando a la cámara. ¿Sí? Así que ahí ya pasaron. Sí, créannos que no da muy distinto los métodos. Lo hemos hecho y bueno, la semana que viene se los vamos a demostrar que dan parecido. ¿Bien? Entonces les vamos a pedir, nosotros la semana que viene, ahora sí, Edu, si querés pasar, yo junto con Edu vamos a resolver este ejercicio 3, que es de la guía 3. Bien, que yo se las voy a subir ahora. Les pedimos que si pueden lo planteen para sacarle jugo, digamos. Bien. Fíjense que nos pide que realicemos el balance térmico en una cámara para almacenar carne vacuna. Bien. Las dimensiones están acá a la derecha. Las condiciones ya no las impone, que es de -1 grado Celsius. Nos da el material con el que está hecho esta cámara para que nosotros calculemos el U. Bien. Y sepamos la ganancia de energía por envolvente. El piso es un poco más distinto. Entonces vamos a tener que sumar 3 cosas, no solo la resistencia del aislante, sino que también la del hormigón y la del contrapiso. Nos da las condiciones en las que está esta cámara, ¿sí? Que nos dice que está bajo techo. Y bueno, nos da las orientaciones. Uno puede suponer, si no les da ninguna orientación, porque en este caso, bueno, ¿cuál es la pared norte? Y por conveniencia uno puede suponer que la superior es la norte, la inferior es la sur y las otras dos este y oeste, ¿no? Y nos da, en este caso, de algún modo, nos pide que estimemos la cantidad de producto que va a almacenar, la cantidad de carne que va a almacenar esta cámara, sabiendo que las gancheras, que es donde van colgadas esas medias reses, se colocan cada 80 centímetros y entran 3 medias res por metro. Y nos da también el peso de cada media res. Entonces uno con esos datos puede estimar la cantidad de producto que almacena esa cámara. ¿Bien? Les pedimos que los que quieran y los que puedan planteen este ejercicio para la semana que viene, ya que lo vamos a resolver en la clase. ¿Sí? Con el método de la asignatura, y después vamos a ver que también hoy en día hay software que permite hacer ese cálculo y vamos a hacer de algún modo una comparativa. ¿Bien? Edu, no sé qué ibas a decir. No, la verdad que quisiéramos que planteen este ejercicio para obligarlos a leer el apunte. O sea, la idea es cuando ustedes empiezan a calcular las cargas, en el apunte está claro cómo se calcula cada una de ellas. ¿Sí? Entonces ya cuando Juan arranquemos el viernes próximo y muestre la resolución de este ejercicio, podamos charlar y intercambiar ideas, no que solamente estén como espectadores escuchando la resolución de Juan. ¿Sí? Que digamos, como ya los tiempos son cortos y el cuatrimestre se está terminando, no queremos, o sea, queremos que ya la semana próxima sea una instancia de discusión, no de exposición. Bien, y para recordarles que esta va a ser la parte práctica que se evalúe en el segundo parcial, ¿no? Bueno, Edu, ¿corto con la grabación? Sí. Bueno, hasta luego.